Vamos a presentar el desarrollo de un sistema para interfaces domóticas y sistemas controlados. El proyecto se desarrolló en la empresa Loom Green SADCB en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. La motivación de la empresa es mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos al brindarles el acceso a tecnologías verdes de bajo costo. El objetivo del proyecto es la creación de una herramienta de bajo costo para el control automatizado y de larga duración de iluminación y ventilación en viviendas de interés social. Las luminarias que se proponen para el proyecto son luminarias LED que tienen una vida útil de 80 a 100,000 horas, lo cual es mucho más que las otras tecnologías que se utilizan para el alumbrado. Los entregables alcanzados se listarán en las próximas diapositivas. Este proyecto tuvo una creación de valor adicional para la empresa, dado que al crear la plataforma se encontró que la tecnología se puede fácilmente implementar para una amplia gama de aplicaciones y usos. Por ejemplo, probamos esta tecnología para el control de las luminarias del campo de un estadio deportivo con luces de alta potencia. El proyecto, al llegar a su fin, tendrá un impacto en lo social, al mejorar la calidad de vida de muchas familias que por el momento no tienen acceso a este tipo de tecnología. Desde el punto de vista económico para la empresa, va a bajar el costo de la implementación de estas soluciones, ya que las soluciones comerciales tienen un costo mucho mayor a la que estamos proponiendo, y además va a ampliar el abanico de posibles clientes de la empresa, lo cual redundaría en un mejor desempeño económico de la misma. Desde el punto de vista medioambiental, el uso más amplio de estas tecnologías verdes van a permitir que las aplicaciones consuman menos energía y por lo tanto que baje el impacto ambiental de la generación de la misma. El primer entregable que se obtuvo fue la información del nuevo sistema domótico a desarrollar. En el país actualmente hay dos vertientes principales para el control de luminarias LED. En una vertiente se usa el sistema eléctrico que tradicionalmente utilizamos en las casas, que es a 110 volts con corriente alterna, y se tienen que usar dispositivos como drivers o rectificadores para convertir eso a corriente directa, que es lo que el LED necesita al final para funcionar. En cada uno de esos pasos donde se introduce un equipo nuevo para modificar la corriente, estamos perdiendo eficiencia. Lo mínimo que se pierde es un 10% de eficiencia por cada aparato, lo cual en vez de ir a iluminar los hogares, pues está gastando como disipación de calor en los dispositivos. La otra vertiente es el uso directo de la corriente a 12 volts, de corriente directa, desde la generación hasta el punto de iluminación, lo cual además tiene como ventaja que podemos usar un cableado de menor costo, ya que esto es muy baja tensión, pero tiene como desventaja que pues al final esto es más susceptible a un problema de caída de tensión, ¿no? Porque el voltaje es más pequeño. Además, se desarrolló una propuesta para el sistema implementar, en el cual el centro es una computadora de ultra bajo costo, de una sola tarjeta que se conoce como una Raspberry Pi. El modelo a utilizar es el modelo 3B. Se utiliza esta computadora como el centro del proyecto porque por un lado es hardware y software abierto lo que utiliza, lo cual está alineado con las políticas de la empresa, y por otro lado tiene la ventaja de que podemos controlar pines digitales, pero es suficientemente potente como para instalar un servidor web, lo cual nos permite crear una interfaz de fácil diseño y acceso para los usuarios finales. Las tarjetas de relevadores que se van a utilizar para el control del encendido y apagado de las luminarias son capaces de trabajar con corrientes tanto directas hasta 30 volts o alternas hasta 240 volts y con un máximo hasta 10 amperes de consumo por circuito. Se diseñó un plan de trabajo para el desarrollo del sistema y se operó el primer año. Al final del primer año, por problemas ajenos a la parte técnica del proyecto, se suspendió la administración de recursos al mismo y actualmente está suspendido. En el momento en que se dejó de trabajar en el proyecto, íbamos un poco adelante en el calendario para las actividades que habíamos programado.
Como cuarto entregable, se identificaron las herramientas necesarias para el desarrollo del nuevo sistema domótico propuesto, que como ya había mencionado es la computadora de ultra bajo costo Raspberry Pi modelo 3B, las tarjetas de relés, de módulos de relés, se optó por la de 8 canales de la marca SainSmart, y una fuente de alimentación de 5 volts y 10 amperes, 5 amperes, de la marca Mingwell, que va a servir para energizar tanto las tarjetas de relevadores como la computadora de Raspberry Pi, la computadora de control. Por el lado del software, se va a utilizar la distribución de GNU Linux Raspbian, el servidor web Apache, PHP para generar páginas dinámicas del lado del servidor, y el lenguaje de scripts Python, que nos va a permitir controlar el estado de los pines GPIO. El sistema de programación se está proponiendo que se trabaje por capas, donde vamos a tener una primera capa que es el frontend, que va a ser el encargado de implementar la interfaz con el usuario, la interfaz del usuario, que podría ser una interfaz para celular o una interfaz web, y esta se puede modificar, se podría modificar independientemente del resto de módulos del sistema, de tal manera que se pueda personalizar a cada usuario, si así se desea. El backend, por otro lado, va a ser encargado de dos funciones principales. La primera sería interactuar con los scripts de Python para encender y apagar los relevadores, y por el otro lado conectarse al servidor de base de datos, lo cual permitiría agregarle la funcionalidad al sistema de tener una agenda de eventos de encendido y apagado programados en fechas y horas específicas, y por el otro lado el manejo de una matriz de control de acceso. Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema usa un cortafuegos que permite controlar desde qué hardware se accede al mismo, pero esto sería un segundo nivel de seguridad porque cada usuario tendría una lista de acciones permitidas en el sistema. Por último, tenemos un video de uno de los experimentos que se realizaron para probar el sistema, en este caso con un contactor. Estamos a punto de efectuar una prueba con un contactor. Este contactor es este dispositivo que nos permite enclavar y desenclavar, en este caso, 3 circuitos. Este es un contactor trifásico. Una parte del cableado llegaría aquí, la otra parte del cableado llega por la parte de abajo y iría hacia la carga, y acá arriba tenemos la forma de controlarlo a través de la alimentación de este circuito. Este circuito está conectado a un electroimán que al activarse cierra la conexión entre estas dos partes. Es un electroimán potente, de tal suerte que no haya efectos indeseados al momento de cerrar el circuito. Entonces, en este momento la parte que va a alimentar al electroimán está conectada por un lado a la corriente de 110 volts, y la otra parte, en vez de llegar directamente al contactor, viene a través de nuestra tarjeta de relevadores del poste 1, fase 1 de nuestro circuito. Esto quiere decir que cuando yo activo el relevador, lo voy a hacer en este momento a través de la interfaz web. En el momento en que diga enviar aquí, vamos a ver que se va a activar el LED, y además vamos a escuchar un sonido característico que es el contactor enclavándose. Cuando lo desactivo, vemos que se apaga el LED y en este momento se desenergiza el electroimán y se abre el circuito del contactor. La idea es que aquí vamos a poder controlar dispositivos que requieran cargas de más de 10 amperes. Bien, pues no me queda más que darles las gracias por su atención, y
pues reiterarles que este es un proyecto en el que, aunque está de momento parado, nosotros tenemos mucha fe en él, y si en algún momento podemos resolver la parte económica del mismo, estaríamos dispuestos a llevarlo hasta su conclusión. Gracias.